Por otro lado, y en lo que respecta al, como lo dije, a los múltiples reparos que hubo frente a la formulación de imputación que hiciera la señora fiscal, debo decir que se encuentra igualmente por parte de esta funcionaria con unas falencias y unas falencias que deben de ser, que deben ser subsanadas en este momento. ¿Por qué motivo? Porque precisamente todavía estamos en ese acto de imputación. Es el momento oportuno para que la señora fiscal haga esas aclaraciones que le demandan los representantes de los defensores y precisamente también con miras a aclarar, a dar completa claridad frente a los hechos jurídicamente relevantes. Y en esa medida, le voy a volver a dar la palabra, señora fiscal, para que usted aclare todos esos pormenores que me imagino que habrá tomado usted atenta nota. Sin embargo, pues le pediría que frente pues, a la individualización e identificación, pues no encontré ningún reparo con ello, no se encuentra pues ningún inconveniente con ello. Frente a la invitación a aceptar cargos, creo que también lo hizo bien y para cada una de las personas que realizó la imputación. Ya frente a los hechos jurídicamente relevantes del artículo 288 del Código de Procedimiento Penal, es claro en advertir en su numeral segundo lo siguiente, abro comillas. Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar oralmente segundo, relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de elementos materiales probatorios, evidencia física, ni de la información en poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento, cierro comillas, puntos suspensivos. Y es que se duele la formulación de imputación de circunstancias medulares que son estrictamente en lo que atañe a la claridad frente a esos hechos jurídicamente relevantes. Entonces yo requiero de la señora fiscal que me informe esos puntos que ya la jurisprudencia ha sido clara en advertir quién, es decir, es autor, cómplice, determinador, interviniente. En eso hubo claridad. Bueno. 2, ¿qué? La conducta que se realizó. 3, ¿cuándo? Hora, día, mes y año en que se realizó la presunta conducta punible. 4, ¿dónde? El sitio, el lugar, se vieron en tal parte, fue así, de esta manera, en tal dirección, en tal ubicación, en tal municipio. ¿Cómo? Los pormenores de cómo se dio la presunta conducta punible, cómo se ejecutó. Séptimo o sexto, ¿con qué? ¿Cuáles fueron las herramientas, los instrumentos, los objetos? Séptimo, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál fue la finalidad? ¿Cuál fue el propósito? Entonces, eso es lo que yo quiero, más claridad en los hechos jurídicamente relevantes, para que sea comprensible, no solo por todos los que estamos en esta audiencia, sino especialmente para las personas que están sentadas allí esperando que les sea formulada esa imputación en debida forma. Ahora, dijo uno de los abogados defensores que esta funcionaria debía de rechazar la imputación, pero contrario a ello, considero que ese rechazo es una medida extrema, es para ocasiones en que definitivamente la formulación de imputación es completamente grotesca, digámoslo así, que no se corresponden
los hechos con la ecuación típica que se realice o cuando simplemente la formulación de imputación sea antibiológica o tenga inconvenientes ya de alto calibre, digámoslo así, contundentes. Por eso considero que se debe de aclarar los hechos jurídicamente relevantes, no ser tan superficiales. No implica volver a repetir toda la formulación de imputación, no. Aclarar los puntos diametrales, los puntos torales de la formulación de imputación que acabo de referir: qué, cómo, cuándo, dónde, quién, cómo, con qué finalidad, porque hubo muchos de los delitos que se quedaron, sí, que se quedaron cortos. Y al final, no sé si por el cansancio, por qué razón, pues entonces se recogieron los últimos 4 y eso sí que quedaron huérfanos de estas circunstancias A la que derecha. estoy requiriendo que Gracias. deben ser de forma pormenorizada. Por favor, me apagan los micrófonos todos y simplemente los encendemos cuando se autorice. A las Ahora personas que ventilador. como público, por favor, apagan. Entre quédese afuera. Sí. ¿Me escuchan? Ahora sí, su señoría, quedamos donde estaba diciendo que apagaran micrófonos y ahí perdimos como Bueno, imagen y eso. entonces sí me escucharon la totalidad de la intervención. Bueno, como lo dije, señora fiscal, entonces quedamos prestos a su nueva intervención. Si usted requiere de un tiempo prudente para organizar sus ideas, me lo informa. Si está lista para hacerlo en estos momentos, por favor, le pido que me informe. Bueno, su señoría, muchísimas gracias. Efectivamente, la Fiscalía General de la Nación va a acoger efectivamente todas estas, más que aclaraciones, suplemento con respecto a lo que ya se había manifestado en el acto de comunicación, donde pues fueron alrededor de 3 horas y media, donde esta delegada pues estuvo informándole a los señores indiciados cuáles fueron los motivos por los cuales fueron traídos ante este estrado judicial. Efectivamente. Permítame, doctora, es que alguien está encendiendo los micrófonos y al parecer son personas del público. Entonces yo les ruego el favor que si quieren permanecer en esta sala de audiencias, por favor mantengamos los micrófonos silenciados. Y si la persona parece que fuera una persona que estuviera en la calle, que estuviera en movimiento, pues verifique que tenga el teléfono bloqueado y que únicamente le salga el sonido para que nos evite esta clase de que se entorpezca la audiencia. La sustracción y la privación de la libertad del señor Robledo se llevó a cabo desde el interior de su vivienda, ubicada en la calle Los Andes del municipio de La Dorada, Caldas. Fue allí entonces donde se desplazaron, es decir, el señor Santos en compañía de otros funcionarios de la Policía Nacional, quienes acompañaron al señor oficial a sustraer al señor Perdomo de su vivienda para que al parecer colaborara frente a qué conocimiento tenía del homicidio de alias Zapatico. Situación esta que no fue así, porque el único motivo, la única intención de privar de la libertad y mantenerlo privado de su libertad durante 2 días después era precisamente lograr esclarecer el homicidio ocurrido ese mismo día, pero siendo él la persona que al parecer había desenfundado el arma de fuego en contra de la humanidad de la víctima de homicidio. Y manifiesta o manifestó el mismo señor Perdomo que durante su traslado a la estación de policía y su arribo a la misma, estuvo esposado durante toda la privación de su libertad y con posterioridad fue notificado por parte de otros 2 funcionarios de la Policía Nacional
a quienes identificó plenamente, incluso a través de unos reconocimientos fotográficos. Y es muy curioso incluso mencionar la presunta participación en estos hechos de la patrullera Jennifer, porque es el mismo hermano del señor Perdomo quien manifestó conocerla de tiempo atrás, además porque han sido compañeros de institución y porque habían tenido algún tipo de relación laboral y personal frente al despliegue de sus funciones como miembros de la Policía Nacional. De hecho, manifestó el hermano de Chispi que eso le generó mucho más confianza en sus manifestaciones, en sus entrevistas brindadas a la fiscalía, porque él conocía a Jennifer y que el hecho de que Jennifer estuviera de alguna manera indagando sobre estos hechos, pues le daba confianza porque era una persona conocida de él. Esa privación de la libertad de Chispi, ese 21 de julio a las 10 de la mañana, pues tenía un propósito y era ser capturado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, como quedó registrado precisamente en ese reporte de inicio y en esa inspección judicial que se llevó a cabo de esa presunta captura en situación de flagrancia, donde es el señor Capera y la señora Jennifer, patrulleros de la Policía Nacional, quienes por orden y por suministro del señor Santos Piraván, quien efectivamente les indicó que debían mantener privado de la libertad al señor Perdomo hasta tanto se materializara o se llevara a cabo la expedición de una orden de captura por homicidio, debían entonces materializarle sus derechos como persona capturada por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esto fue el mismo 21 de julio del año 2019. Ya había pasado un tiempo prudencial, es decir, ya el señor Perdomo llevaba varias horas privado ilegal e injustamente de su libertad, toda vez que esa captura en flagrancia, que además, según las manifestaciones de ese informe de captura en flagrancia, pues se había plasmado que este había sido encontrado en vía pública, es decir, el señor Perdomo había sido encontrado en vía pública, pues portando esta sustancia estupefaciente que según esa prueba preliminar homologada PIPH, arrojó positivo para cocaína y sus derivados. Por lo menos así lo determina esa prueba de laboratorio con un peso bruto de 4.4 gramos y un peso neto de 3.7 gramos. Y es allí donde, pues, entra a cobrar vital importancia la actuación de los señores Fabián Alberto Espina Capera y la señora Jennifer Lucía Arenas Salazar. Esto para que efectivamente quede clara las circunstancias de tiempo, modo y lugar con respecto a las conductas enrostradas, no solamente a los dos patrulleros, sino también al señor Steven Piraván. Pues estaríamos entonces ante el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes que de alguna manera estaban portando el señor oficial y los señores suboficiales para de alguna manera también colocar en la humanidad del señor Perdomo esa sustancia y hacer una captura falsa. Básicamente lo que habían necesitado era una información relevante acerca del homicidio ocurrido en el bar Masturbar la madrugada del día 21 de julio, pero que él ya había sido dejado en libertad. Cuando se inspecciona efectivamente ese libro de población, elemento material probatorio que hace parte de estos elementos que además ya se han dejado a su disposición, a disposición de los togados de la defensa, pues claramente se logra evidenciar que el señor Perdomo estuvo privado de su libertad por más de 48 horas en esta estación de policía y que no contentos con esto, los miembros de la Policía Nacional, después de haberse aparentemente resuelto
la situación jurídica del señor Chispi, pues aparecen con una orden de captura y aquí ya es donde entra la coparticipación criminal de los 4 funcionarios de la SIJIN que conocieron del homicidio de alias Zapatico. Ahora, con respecto a la conducta del prevaricato por acción, precisamente esa manifestación contraria a derecho se plasma o se logra identificar desde ese mismo concepto que se da, desde esa misma manifestación plasmada que se da en un acta de derechos del capturado, en un informe de captura en flagrancia, firmado por los señores patrulleros, el señor Capera y la señora Jennifer, y que fueron además determinados por el señor Santos Piraván. Es decir, se plasma una información que tuvo apariencia de legalidad, pero en realidad lo que era finalmente pues manifestaciones delictivas para prolongar ilícitamente la libertad de este ciudadano y de alguna manera mantener el tiempo mientras paralelamente los 4 funcionarios de la policía judicial, el señor Rodríguez, el señor Suacho Osorio, el señor Salazar y el señor Jiménez Cano, recolectaban de manera muy rápida estos elementos de convicción que sirvieron, además de motivos razonablemente fundados. Estamos hablando de ese mismo 22 de julio del año 2019, donde dentro de todas esas labores de verificación y consecución de elementos, como la extracción de esos videos de las cámaras de seguridad al interior del establecimiento comercial denominado Masturbar, aparecía la apariencia de una persona con unas características físicas, morfológicas parecidas a las del señor Perdomo. Y entonces los ciudadanos, miembros de la Policía Judicial, en ese informe que aportan a la Fiscalía General de la Nación para convencer al ente acusador de que efectivamente la persona conocida como Chispi había sido el homicida de Zapatico, pues era la misma persona que aparecía en esos videos de las cámaras de seguridad. Efectivamente, ellos, sin mediar mayor conocimiento, porque no son expertos ni peritos en morfología, de alguna manera, pues acreditaron que en esos videos aparecía el señor Perdomo y que había sido él la persona que había desenfundado el arma de fuego, que fue además encontrada por el patrullero Salazar, 3 casas contiguas al establecimiento comercial Masturbar, en el techo de esta vivienda, tal como lo mencionó alias Titi en su interrogatorio. Sin embargo, esa orden de captura a alias Chispi también se le materializa por el tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Quiere decir en ese orden de ideas que no solamente se contaba con las manifestaciones de una de las testigos, quien estaría al parecer en ese establecimiento comercial, en ese establecimiento abierto al público, y que según lo plasmado por el señor Jiménez Cano en esa entrevista, pues esta ciudadana habría visto que sería el señor Juan Carlos Perdomo Robledo quien habría disparado a Brandon Camilo Ortiz López. La señora Geraldine Serna Castro dio esa declaración, esa entrevista, el 21 de julio del 2019 a las 11:35 de la noche en las instalaciones de la estación de policía de La Dorada. En esa secuencia de las pesquisas o de la consecución de los elementos materiales probatorios que fueron además plasmados en ese informe ejecutivo, con posterioridad a la inspección técnica a cadáver y al rescate del arma
por la cual efectivamente se acabó con la vida de alias Zapatico, pues se plasmó por parte de los funcionarios de policía judicial esa información de que sería Chispi la persona que habría disparado en contra de la humanidad de esta víctima. Y es entonces en ese momento como después de realizar todas estas actividades de actos urgentes, de entrevistar adicionalmente a otros ciudadanos, incluido el dueño de la vivienda, de la casa donde cayó en el techo el arma homicida, es que se presenta ante la Fiscalía General de la Nación un informe para que fuese presentado por parte del ente acusador ante un juez de control de garantías la posibilidad y la necesidad de emitir una orden de captura en contra del señor Juan Carlos Perdomo. Y así fue, porque la Fiscalía General de la Nación solicitó una orden de captura, misma que se logró identificar o inspeccionar dentro de este proceso penal, toda vez que se materializó, estando incluso el señor Perdomo privado de su libertad en la estación de policía de La Dorada Caldas. Razón por la cual entonces, señora jueza, con respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, entre el día 21 y 23 de julio del año 2019, se desarrollaron estos hechos jurídicamente relevantes frente a los cuales se está construyendo esa inferencia razonable de autoría, de coautoría de los señores indiciados con los delitos que se les ha enrostrado. Y claramente, señora juez, esa orden de captura fue solicitada por parte de un fiscal que creyó en la buena fe del actuar de su policía judicial, por un fiscal que tenía unos motivos razonablemente fundados con apariencia de legalidad y que acudió ante un juez de control de garantías para solicitar la privación de la libertad del señor Juan Carlos Perdomo. Había unos videos de seguridad de las cámaras de seguridad, había un registro fotográfico, había un análisis de las entrevistas realizadas por parte de los funcionarios de la policía judicial y una testigo directa que haría un señalamiento directo, pero que casualmente en la audiencia de control de garantías, cuando fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente del juez de garantías que legalizó esa captura por el delito de homicidio y de tráfico de armas, pues fue esa misma testigo quien le manifestó a ese juez de control de garantías que esas manifestaciones de esa entrevista no eran ajustadas a la realidad. Y fue por esa razón, además, que ese juzgado de garantías se abstuvo de imponer una medida de aseguramiento a Juan Carlos Perdomo por la generación de la duda, por la generación de las inconsistencias y porque habría un señalamiento directo por parte de una testigo que no sostuvo los dichos plasmados en la entrevista que le toma quien posteriormente se convertiría en su compañero permanente, que es el funcionario de policía judicial Nicolás Jiménez Cano. Es por esta razón entonces que los delitos que se imputaron, incluido el fraude procesal, el prevaricato por acción agravado por el artículo 415 del Código Penal, la privación ilegal de la libertad, la falsedad ideológica, todos estos en calidad de coautores, pues precisamente su señoría tienen su soporte probatorio desde la consecución ilícita de los elementos materiales probatorios que presentaron ante la Fiscalía General de la Nación y que de esta forma el representante del ente acusador solicitó una orden de captura con unos motivos fundados que no correspondían a la realidad.
Y tanto conocimiento tenían los señores funcionarios de la Policía Judicial, que sería el señor Juan Carlos Perdomo la víctima de estos hechos ilícitos para convertirlo en un victimario, que tenían conocimiento de que este ciudadano estaba privado de la libertad en la estación de La Dorada, y que cuando recobra su libertad por esa falsa captura en flagrancia por el delito de tráfico de estupefacientes, casi que de manera inmediata, le leen sus derechos como persona capturada por el delito de homicidio y por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En ese orden de ideas, su señoría, y ampliando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y presunta participación individual de cada uno de los señores indiciados, pues la Fiscalía hace su ampliación de la imputación fáctica que ha realizado el día de hoy. Gracias, doctora. Tiene la palabra la señora procuradora. Doctora Diana Patricia. Sí, aquí estoy. Es que, señora juez, o sea, la imputación es una comunicación de unos hechos jurídicamente relevantes desarrollados por unas personas que, vistas desde el Código Penal, pueden constituir esa actuación en una conducta delictiva, que es por la cual la Fiscalía hoy los vincula a esta investigación. Para mí ya ha sido suficientemente clara cada uno de los hechos. Que eso pueda demostrarlo, corroborarlo en el juicio, ya eso es un asunto diferente. Pero yo pienso que la Fiscalía ha hecho la labor que tiene que hacer. Es una comunicación para cada uno de ellos de acuerdo con la actuación que advirtió en la investigación que se hizo de la posible comisión de las conductas delictivas. Con esa adecuación jurídica pues que hace la Fiscalía en esa facultad que tiene, y que, como lo dije desde un principio, no le advierto un desfase o una irracionalidad, independiente que algunos conceptos en general puedan ser discutidos, como todo, pero que para ese mínimo de adecuación jurídica y de situación fáctica que lo sustenta, considero que se cumple con ese propósito desde la normatividad procesal. Entonces no tengo pues como ninguna solicitud adicional que hacer. Gracias, doctora. Continuamos con el abogado. Perdón, con la representante de víctimas. No la estoy viendo y seguramente por eso se me escapa. La doctora Stephanie está con nosotros. Sí, Doctora sí, señoría. tiene la palabra. Muchas gracias, señoría. Señoría, habiendo escuchado nuevamente la aclaración o la ampliación frente a las dudas que tienen los abogados defensores frente a la imputación, pues esta defensa encuentra ajustada y aclarada las dudas que propusieron los demás abogados defensores. Como bien lo dice la señora procuradora, esta es una etapa primigenia del proceso. Acá, y según lo manifiesta el artículo 287, dice que la Fiscalía hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida se puede inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe. Acá no se necesita pues como más aclaración de los hechos, se deja claro la individualización de cada uno, la relación clara y sucinta de los hechos, y finalmente pues se le deja claro a ellos las facultades que tienen en esta etapa procesal de allanarse o no allanarse a los cargos. Entonces, considera esta defensa que se cumple a cabalidad por parte de la Fiscalía con las aclaraciones solicitadas por los defensores, y que se ha hecho pues en debida forma la imputación, teniendo en cuenta claramente que es un acto de mera comunicación por parte de la Fiscalía a los procesados. Gracias, señoría. Gracias, doctora. El doctor Robeiro Franco, abogado de Guillermo Stevens. Gracias, su señoría. Nuevamente, el acto de comunicación es de la Fiscalía. Acepto esa comunicación que le hizo a mi defendido. En otros escenarios será donde se resolverá el asunto. Muchas gracias.
Gracias, doctor. El doctor Daniel Giovanni, abogado de Santos Steven. Gracias, señoría. Debo aprovechar este uso de la palabra, pero para pedirle que usted sea parte de este caso, las voy a recusar a partir de este momento. En atención, señora juez, que acabo de revisar algunos de los elementos materiales probatorios que remitió la Fiscalía. No me voy a pronunciar a contenido en cuanto a probatorio, sino a que veo con enorme sorpresa que usted va a pronunciarse sobre un caso que usted ya conoció. Y es que encuentro que si su nombre es Andrea Páez Zapata y es la juez cuarta promiscua municipal de La Dorada, fue usted quien tuvo en las manos todos los elementos materiales probatorios que sustentan este proceso, al punto que esa orden de captura sobre la cual se habla de fraude y que dataría del 22 de julio del 2019 y corresponde a la boleta número 08, fue emitida por usted. Es decir, señora juez, que a mi parecer usted está frente a la causal de impedimento prevista en el artículo 56, en lo que tiene que ver con los numerales 6, que el funcionario haya dictado providencia cuya revisión se trata o hubiera participado dentro del proceso. Entonces, evidentemente, pues usted, de hecho, además podría incurrir de manera simultánea en la del numeral 4, haber manifestado su opinión materia del proceso, es decir, que fue usted justamente quien emitió la orden de captura frente a alias Chispi, y ahora resulta, y esa orden de captura fue con base en una serie de elementos materiales probatorios sobre los que se va a construir la medida de aseguramiento, sobre lo que la Fiscalía hizo su juicio de imputación y que por lo tanto nos genera una abierta desventaja porque fue usted quien declaró legal que fuera privado de la libertad Chispis. Entonces, no había podido hacerlo con anterioridad porque no lo conocía, solo ahorita revisando, por ir adelantando tiempo, los elementos, encuentro justamente que en el PDF denominado carpeta número 1, que tiene 598 folios, el 176 justamente está signado por usted. Y de manera supremamente respetuosa, debo entonces poner de presente que me tomo el atrevimiento de compartir pantalla y esa es su firma. Así, es precisamente le iba a solicitar eso, que nos compartiera pantalla de los documentos que está hablando, porque en realidad Exacto. yo no recuerdo Sí, doctora. el caso, yo no me acuerdo del asunto ni siquiera. Sí, Entonces, pero sí les pido pues... documento al cual usted vaya aludiendo, Okay. documento que usted vaya presentando en pantalla si es tan amable. Listo, su señoría. Justamente ahí estarán viendo mi pantalla, aparece juzgado cuarto promiscuo municipal de La Dorada Caldas, es la orden de captura número 008 del 22 de julio del 2019. Precisamente allá aparece que se trata de una orden en contra del señor, regáleme aquí el dato, alias Chispi. Dice que es de 39 años, que tiene sexto bachiller, quiénes son los padres, etcétera, los rasgos. Y dice precisamente que la orden de captura para imputarle cargo, imponerle medida, justamente allá aparece pues que esta orden pues habría sido signada por Andrea Páez Zapata, honorable jueza cuarta penal municipal. Si revisamos anterior a esto, porque pues no es algo que comprometa responsabilidades, vemos que ahí está lo que es la solicitud de la audiencia preliminar para mostrar el radicado del expediente, que es el 2019-00619, que justamente es por homicidio, que se trata de una solicitud de orden de captura y que la persona sobre la que usted ya hizo pronunciamiento y que evaluó elementos materiales para poder atender esa inferencia razonable, se trataría de Juan Carlos Perdomo Robledo, es decir, justamente alias Chispi. El mismo caso ya estuvo en sus manos. Entonces, por ese motivo considero que en este momento, pues debe apartarse del caso. No podría usted ser quien avale la imputación cuando ya usted tuvo conocimiento de los elementos mucho antes que cualquiera de los defensores. Si bien es cierto, presumimos la buena fe que no se recuerda que usted lo hubiera tenido, no menos cierto es que no podemos atenernos a esa memoria que pueda tener el funcionario. Lo cierto es que el código es claro y usted ya participó dentro de este proceso y usted va a revisar la legalidad o no de un procedimiento al que usted en su momento emitió una orden judicial, legalizando esos elementos materiales probatorios que hoy se ventilan como fraudulentos. Entiendo pues, su señoría, que tal vez sí, no recordaba esa situación, pero ya poniéndosele presente, sí por un tema de transparencia, que es lo que busca precisamente las recusaciones, le pido que se aparte de continuar con este asunto, señora juez. Recordemos que usted está en una función de control de garantías y no de conocimiento. Y efectivamente, como esta delegada lo ha manifestado durante todo el día de hoy,
usted o cualquier juez de control de garantías, quien haya sido que emitió esa orden de captura, fue inducida al error. Pero independientemente de los motivos fundados, no cabe ninguna causal, ningún motivo para que usted se aparte del conocimiento de este asunto, porque recordemos que usted en ningún momento fue la jueza de conocimiento o de juzgamiento del asunto del homicidio de alias Zapatico. Gracias, su señoría. Su señoría, esta defensa comparte en su totalidad el argumento actual de la fiscalía. Usted en ningún momento conoció de este proceso en la parte de conocimiento. Usted simplemente legalizó una orden de captura que asimismo, como el fiscal, fue llevada pues que nos damos cuenta ahora que fue con elementos que ahora están tachando de ilegalidad. Esa orden de captura que usted emitió como juez de garantías es un elemento más como elemento material probatorio que va a ser valorado en su momento por el juez de conocimiento y que sobre el cual allá se va a definir si en efecto ese elemento fundamenta la existencia de un fraude procesal, donde, entre otras cosas, entonces más resultaría usted víctima de eso que otra cosa. Considero entonces que no procede la recusación en esa competencia que usted tiene actualmente, que es como juez de control de garantías deudora del debido proceso. Ante la petición que hace el respetado colega de defensa, doctor Daniel Neira, y escuchando las demás manifestaciones, pero realmente yo soy muy respetuoso de todas las peticiones que hacen las partes, entre ellas obviamente el colega. Sin embargo, yo en esta oportunidad tampoco me voy a manifestar de la petición que hace el respetado doctor Neira, y ya será su despacho en que entre a dilucidar si en efecto le asiste razón o no, porque tengo mi propio criterio jurídico al respecto, pero yo sigo siendo respetuoso de la intervención de los colegas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Gerson Muñoz. Su señoría, respecto a esa solicitud que ha elevado el doctor Daniel Giovanni Neira, pues este defensor se atiene a lo que su honorable despacho bien tenga previo análisis en concreto respecto a esta solicitud. Muchas gracias. Doctora Alberto. Gracias, su señoría. Su señoría, esta unidad de defensa sí acompaña la posición del togado anterior, en el sentido de que es que la norma es y dice que el funcionario haya dictado providencia de cuya revisión se trata o hubiere participado dentro del proceso. ¿Y cuál es la situación acá, su señoría? Lo que pasa es que usted, como juez control de garantías, tuvo en sus manos una cantidad de elementos materiales probatorios, entrevistas, videos, declaraciones, con lo cual usted en su momento emitió una orden de captura, su señoría. Y hoy es esa misma situación la que se le pone, pero al contrario, para que usted diga que esos elementos que usted en un momento valoró, elementos materiales probatorios, no correspondían con la realidad y que por el contrario es un fraude procesal. Entonces usted se encuentra, tiene que encontrarse usted misma en ese dilema de valorar unos elementos que ya usted les brindó legalidad y de hecho emitió una orden de captura y ahora tendrá que valorar esos mismos elementos para usted decidir que no, que era un delito. Entonces fíjese usted que usted sí tiene que declararse impedida, porque es que usted no puede hacerle una doble valoración a unos elementos materiales probatorios que ya conoce. De hecho, usted debe declararse impedida porque cognitivamente, ¿cómo va a poder usted hacer esa valoración primero de legalidad y después de ilegalidad a su propia decisión? Entonces, su señoría, yo sí considero que este no es un caso como los que se hablan anteriormente, del cual usted conoce los documentos para dar una orden de captura y después va a legalizar esa orden de captura. Es completamente distinto. En eso se ha pronunciado la Corte, que usted sí puede legalizar una orden de captura al momento de haber emitido, pero acá es distinto. Esto acá es diferente, porque le van a poner a usted
cognitivamente y mentalmente a referirse de un procedimiento que usted ya legalizó y que ahora está invertido. Entonces sí existe esa causal, ese impedimento, su señoría, por las razones que ha expresado el doctor Neiro y pues que se suma a esta unidad de defensa. Debe usted apartarse por transparencia y porque, su señoría, no es debido que la pongan a usted en esa situación a venir a decidir sobre algo que usted misma ya decidió. Básicamente es eso, señoría, acompañando pues la decisión del togado anterior. Gracias. Doctora Rieta. Señoría, efectivamente también comparto la posición de la recusación. Pues decir que usted no hubiese participado en el proceso es una gran mentira, su señoría, porque a diferencia de la audiencia de imputación de cargo, donde se habla de prueba pero no se muestra nada, en esta audiencia, para haberle solicitado la captura, el señor fiscal tuvo que haberle mostrado evidencias, elementos materiales probatorios, información, que curiosamente es la misma información que nos están corriendo traslado a los abogados acá, y la cual usted ya conoció hace 5 años, 4 años pasaditos. Entonces usted tiene conocimiento del mismo y pues también comparto la posición del togado anterior en el sentido de que la estamos colocando entre la espada y la pared, porque donde usted no se declare impedida en esta situación, pues obviamente también tiene una repercusión disciplinaria, y pues colocarla en esa situación tan compleja, yo sí indicaría que es mejor para que se cure en salud que sí se revise esta situación por un homólogo suyo o un superior, y pues quede más transparente el desarrollo de la actuación, su señoría, porque efectivamente usted sí conoció esa información. Muchas gracias. El doctor Diego Fernández. Gracias, su señoría. ¿Me escucha? Su señoría. Sí, doctor, se le escucha perfectamente. Gracias, su señoría. En cuanto a ese control material que le fue solicitado por esta unidad de defensa, encuentro que ya, en primer lugar, usted efectivamente ordenó o le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que realizara una aclaración en cuanto a las intervenciones de los diferentes apoderados judiciales, situación de que la señora fiscal aclaró y dio las correspondientes manifestaciones, indicó lo pertinente sobre los hechos jurídicamente relevantes contenidas en sus carpetas y en su investigación. Y en primer lugar sería pues manifestarme en el sentido de que efectivamente pues la Fiscalía General de la Nación cumplió con dar esa aclaración. En segundo punto, en cuanto al tema de la recusación, me abstengo de realizar pronunciamiento alguno, toda vez que pues el colega de la bancada de la defensa es el que tiene toda la documentación, es digamos como el que tiene un poco más el conocimiento del asunto, y de todas formas, de declararse su señoría usted impedida para conocer de este asunto, de ello pues acogería a mi representado, y con razón también de todos los principios favorables a las personas que se encuentran investigadas o procesadas. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. Doctora María Victoria. Sí, su señoría, muchas gracias. Bueno, su señoría, yo voy a ser muy breve en lo que tengo que expresar. Sinceramente, pues no veo por qué pues usted tenga que apartarse de este escenario en este momento. Si bien es cierto que usted firmó expidió esa orden de captura, la cual también la pidió un fiscal, pero está claro que ellos fueron pues inducidos en error, ¿sí? Y teniendo en cuenta que usted lo hizo fue en sede de control de garantías, no lo hizo
en acusación ni tampoco en juicio, no veo por qué tenga que declararse impedida para continuar con esa diligencia, su señoría. No es más mi pronunciamiento. Doctor Besalión. Doctor Besalión, no lo escuchamos. Encienda, por favor, su micrófono. Señoría, la lealtad me parece que debe prevalecer. Debe para prevalecer con el proceso, con el procesado, la judicatura, la fiscalía. En todo sentido. El colega Daniel hace una solicitud respetuosa, efectivamente. Yo la analizo a la luz del código y de pronto no encaja en alguno de los numerales del artículo 56, pero deviene algo interesante, honorable juez. Su señoría ha sido en exceso garantista, nos ha dado todas las oportunidades, tanto a la fiscalía como a la defensa, para que actuemos dentro de este proceso. Y en la intervención que hace la distinguida fiscal, yo la sigo viendo apasionada de que usted continúe con el conocimiento de este proceso. Bueno, suspendí porque veo en el código que tiene el trámite, un trámite especial. Y entonces dice el inciso segundo del artículo 60 lo siguiente. Si el funcionario, abro comillas, si el funcionario judicial recusado aceptare como ciertos los hechos en que la recusación se funda, se continuará el trámite previsto cuando se admite la causal de impedimento. Ahora, el caso que nos atañe. Abro comillas, en caso de no aceptarse, se enviará a quien le corresponde resolver para que decida de plano. Entonces, como aquí yo no acepté, esto no es objeto de recursos, es un acto jurisdiccional, y en esa medida, entonces, al que le corresponde resolver eso es al juez penal del circuito de labrada reparto. Esto no es objeto ni de recurso de reposición ni de recurso de apelación. Claro. Es al juez penal del circuito de labrada reparto. Ahora, a continuación, el artículo 62 dice lo siguiente. Desde cuando se presente la recusación o se manifieste el impedimento del funcionario judicial hasta que se resuelva definitivamente, se suspenderá la actuación. Entonces, mis queridos abogados, señora fiscal, señora procuradora, señora representante de víctimas, vemos que aquí el código no me da una salida. No me da una salida porque es que estamos a viernes 5:51 para yo remitirle las diligencias a la oficina de reparto a que sea repartida ante el juzgado penal del circuito, reparto de labrada. Y mañana es día sábado y pasado mañana es día domingo. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Y ellos tienen 3 días para resolver el impedimento. Entonces, lo que yo veo aquí es que hay una situación pues muy compleja porque la norma sí me dice a mí que la actuación se suspende. La norma me lo dice claramente, la actuación se suspende. Pero yo ante todo soy juez constitucional, juez de control de garantías, y yo no puedo dejar a 8 personas retenidas indefinidamente este fin de semana, más los 3 días siguientes que viene la otra semana. Entonces, simplemente esta funcionaria, después de analizar el caso, que es un caso sui generis, porque eso a mí nunca me había pasado, y creo que a muy pocos de aquí les habrá sucedido, porque es que todo coincidió, o sea, aquí todo confluyó, viernes, 6 de la tarde, recusación, no me declaré impedida. ¿Cuál es el trámite posterior? Remitirse al juez penal del circuito. Pero a estas horas, pues, no creo que ni alcance a remitir las diligencias a la oficina de reparto. Les ruego el favor que apaguen los micrófonos. Entonces, yo sí quisiera dejar aquí algo muy en claro.
Como lo dije, yo soy juez de garantías y ante todo juez constitucional. Y si en el entendido en el que estamos aquí se hizo lo propio, se legalizó la captura, se inició la formulación de imputación, pero vemos cómo este acto de la formulación de imputación no se puede finiquitar hoy, ni se va a finiquitar mañana, ni pasado, y probablemente se pueda estar resolviendo tipo jueves. Y aquí hay que tener algo muy presente y que debe regir nuestro análisis y nuestro raciocinio hoy. La legalización de la captura se hizo y se impartió legalidad a la misma. Y en este momento vemos cómo sobre las 8 personas aquí indiciadas no pesa ninguna medida restrictiva de la libertad. ¿Por qué? Porque es que la formulación de imputación necesariamente es es el antecedente de la solicitud de medida de aseguramiento que había anunciado la señora fiscal. Entonces, sin formulación de imputación, pues no podemos continuar con la siguiente solicitud. Y ante la norma que, de acuerdo al artículo, bueno, en este momento no me acuerdo, excúsenme, el artículo, creo que es el artículo 14 del Código Civil, que dice que las normas procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento. Hay algo que es cierto, y es que el procedimiento, la actuación se suspende en estos momentos, se suspende. Y como lo dije, debo ser una juez garantista, para esto no existe salida en el Código de Procedimiento Penal, ni en ninguna norma que yo conozca, ni, como les digo, ni la práctica, ni en estos 10 años que llevo de juez en Dorada se había suscitado esto. Pero lo que sí tengo claro es que yo no puedo dejar a estas 8 personas detenidas indefinidamente hasta que se resuelva un impedimento para yo continuar con la formulación de imputación y la medida de aseguramiento. Ya entonces será a continuación, cuando se resuelva lo correspondiente a la recusación, que daremos continuidad, si a bien lo tiene el juez penal del circuito, que yo continúe con este proceso, con estas garantías, pues entonces continuaremos la formulación de imputación y allí será entonces la señora fiscal quien volverá a tener la oportunidad de solicitarme la medida de aseguramiento conforme lo había anunciado en su solicitud de audiencia. En esa medida, considero entonces que se le debe dar aplicación primero a principios y a normas de raigambre superior, como es el ordenamiento constitucional. Y la libertad es un derecho fundamental. Y nadie puede estar privado de la libertad si no hay una medida que pese en cabeza suya. Y en este momento no hay ninguna medida que pese en cabeza suya. Ahora, nos vamos para las normas procesales que, como les dije, son de orden público y obligatorio cumplimiento. Y entonces vemos que por integración normativa del artículo 25 dice, en materias que no estén expresamente reguladas en este código, demás disposiciones complementarias son aplicables las del Código de Procedimiento Civil y las de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal. Y considera esta funcionaria que aquí no se opone a la naturaleza del procedimiento penal. En el procedimiento penal deben de permanecer y de garantizarse no solo las garantías de las partes, de la fiscalía, de la defensa, aquí tienen que prevalecer los derechos de las personas que están siendo indiciadas. Y en este momento estamos en un caso sui generis, entonces tenemos que echar mano de principios rectores, de principios constitucionales, luego de normas procesales, y la norma procesal me dice que la actuación se suspenderá hoy por vía del artículo 62 del Código de Procedimiento Penal, que habla sobre la suspensión de la actuación procesal cuando
se da esta recusación y no es aceptada. Y entonces el artículo 13, que por remisión normativa yo les dije que era aplicable en este caso, dice: las normas procesales son de orden público y por consiguiente obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley. En esa medida, al quedar suspendida la actuación, necesariamente hoy, y por no existir una medida que pese en cabeza de los indiciados aquí sobre ya pues pluricitados, considera esta funcionaria que necesariamente, y por no existir otra salida legal ni otra salida más garantista, deben de quedar en libertad hoy. Y ya continuaremos entonces la audiencia de formulación de imputación en el momento que el juez penal del circuito se pronuncie sobre si debo o no debo seguir yo con esta audiencia de formulación de imputación. En este sitio Las Cosas, la jueza cuarta promiscua municipal de La Dorada Caldas ordena remitir las diligencias correspondientes al juez penal del circuito reparto de la localidad de La Dorada Caldas, y en consecuencia se suspende la actuación. Segundo, dejar en libertad a los señores Guillermo Steven Salgado Rendón, Santos Steven Pirabán Martínez, Jennifer Lucía Arenas Salazar, Fabián Alberto Ospina Capera, Andrés Mauricio Rodríguez Arias, Jaime Erleison Suache Osorio, John Harold Salazar Salas y Nicolás Jiménez Canos, por no existir medida de aseguramiento o privativa de la libertad que en el día de hoy impida lo pertinente. Esta decisión queda notificada en estrados, y siendo un acto jurisdiccional, pues no les concederé la palabra. Les agradezco mucho su presencia. Tengo una pregunta, su señoría, escúcheme antes de culminar el audio. Previendo que hay una demora mientras se resuelve esta situación, le quiero preguntar muy respetuosamente. Dígame. Que su señoría le decía que tengo una sola pregunta, y es que teniendo en cuenta que mientras se resuelve esta situación con el juzgado del circuito, pues la defensa puede recolectar una serie de elementos. Quiero preguntarle para cuándo la agendo, su señoría. Quiero practicarle una entrevista a usted en calidad de víctima del fraude procesal. ¿Me podría abrir un espacio en su agenda para entrevistarla la próxima semana? Ya que usted es la víctima del fraude procesal, tengo como acto de investigación la intención de entrevistarla como víctima. Con esta, doctor, podemos apagar ya el micrófono. Muchas gracias. Apagar la grabación. Pensé que me estaba preguntando por la programación de la audiencia. Doctor. Desde el curso 90 de los oficiales, donde aprendió con casos reales, y su gran escuela, la policía, cómo ejercer hoy la abogacía.